¿Qué es lo más cerca que has estado de un cadáver sin saber que estaba allí? Trabajé en Sonic en la escuela secundaria y un día saqué la basura. Como 30 minutos después, el tipo que recoge la basura llamó a la puerta trasera y nos informó que teníamos que llamar a la policía porque encontró un vagabundo muerto sentado contra el costado del contenedor de basura. Aparentemente, si hubiera caminado como 3 pies más y hubiera mirado a la vuelta de la esquina, lo habría encontrado. Despertar junto a mi prima muerta que tenía un tumor cerebral no diagnosticado. Pasó en su sueño, al menos fue una pijamada increíble para sus últimos recuerdos, tenía 11 años. Solía trabajar en una tienda recolectando carritos de compras. Al final de cada noche se suponía que debíamos caminar detrás de la tienda para encontrar los carritos faltantes. Bueno, una noche sentí que no debería molestarme, así que le mentí a mi gerente y me fui a casa. Más tarde esa noche recibí una llamada y me dijeron que regresara a la tienda. Un repartidor había encontrado un cadáver cuando fue a orinar entre unos arbustos. El cuerpo fue encontrado en un lugar donde comúnmente encontramos carros desechados, así que definitivamente lo habría encontrado si hubiera hecho mi trabajo correctamente. Por lo que escuché, era una conocida adicta a las drogas y había muerto algún tiempo antes ese mismo día. Las imágenes de la cámara la mostraron deambulando por allí unas buenas 6 horas antes de cerrar. El año pasado, alguien en mi ciudad confesó haber asesinado a un hombre que había estado desaparecido durante más de 30 años. La policía encontró sus restos a menos de una milla de mi casa, enterrados en el bosque junto a la carretera. He vivido aquí casi toda mi vida y es espeluznante pensar en cómo crecí con un cadáver prácticamente en mi patio trasero y no sospechaba nada. Solía nadar en las canteras de Quincy en los años 90. Una niña desapareció, por lo que enviaron buzos, encontraron 4 cadáveres y ninguno era de ella. Hace un par de años, mi vecino que vivía al otro lado se ahorcó detrás de la puerta de su casa. Su novia no pudo localizarlo y llamó a la policía. Estuvo colgado allí durante 2 días antes de que la policía lo encontrara. Solo había 2 apartamentos en el piso de arriba, con paredes delgadas y solo una entrada. Cuando quise irme a casa, la policía me dijo que esperara un par de horas por el olor del cuerpo. Después de eso, nunca dormí bien allí y tuve muchas pesadillas. Tropecé con un tipo dormido. Cuando me caí, un hombre se acercó para ayudarme a levantarme. Me dijo que era su amigo ebrio y luego descubrí que el tipo fue asesinado y el otro tipo había desaparecido sin dejar rastro. En ese entonces estaba en la escuela. De repente escuchamos un sonido de frenado de una ventana, pero fue como un ruido fuerte, así que estábamos en la alerta, porque es el tipo de sonido inusual que te asusta. Incluso dije en voz alta que era solo el camión de la basura haciendo su trabajo. Honestamente pensé que era eso. Más tarde, cuando terminaron las clases, tomé mi auto y me fui a casa. Pero en la carretera había un auto accidentado y paramédicos por todas partes. Lugar, una madre que intentaba alcanzar su cigarrillo perdió el control del vehículo. Se estrelló y su hija de 9 años murió en el accidente. Estaba paseando a mi perro a la vuelta de la esquina de mi casa. No hay casas en esa calle, solo bosques. Así que cuando vi un coche aparcado en el arcén, asumí que alguien se averió o que alguien abandonó un coche robado. Al pasar junto al coche con el perro, miré por la ventana del conductor y vi algo que parecía rojo rociado por todas partes. Entonces vi lo que había en el asiento trasero. Una mujer se vistió con un vestido negro de lentejuelas, se subió a la parte trasera de su auto, se puso una escopeta entre los pies y se voló la cabeza. Ya no camino por esa calle. Estuve en la casa de mis abuelos cuando era niño. Los estábamos visitando y acabábamos de regresar de la playa. Estaba entrando en la casa detrás de mi padre cuando dijo, "Oh", y nos dimos la vuelta y caminamos de regreso afuera y fuimos a comprar helado. Mi padre había dicho, "Oh", porque su madre estaba en el suelo, muerta. No le dijo a nadie hasta más tarde esa noche y no me lo dijo hasta años después. Él acababa de decir que la abuela murió después de que dejamos su casa. No estoy seguro de cómo estaba tan bien compuesto después de ver a su propia madre muerta, pero probablemente yo estaba a 10 pies de distancia. Caminando al trabajo alrededor de las 6 de la mañana, pasando por uno de los complejos de apartamentos, me puse al ritmo de las cosas y uno de mis clientes me preguntó si había oído hablar del tipo que se colgó del costado de su balcón. No pensé mucho en eso, hasta que me señaló cuál era. No tenía idea de que había un cuerpo colgado allí. Me arruinó un poco durante unas horas. Arrendamos tierras y criamos ganados en ellas. La puerta que usamos para entrar al lugar está justo al lado de la puerta a un lugar mucho más pequeño al lado. Más tarde descubrimos que el cartel lo había usado utilizando para enterrar cadáveres. Encontraron 25 cuerpos allí, si mal no recuerdo. Mi madre se suicidó detrás del General del Dólar, cerca de donde trabajábamos mi hermana y yo.
Murió el sábado por la mañana. El sábado por la tarde, mi hermana entró a comprar papel higiénico para nuestro lugar de trabajo. El lunes por la tarde fui a buscar agua para nuestro personal. Encontraron su cuerpo el lunes por la noche. Pasé por delante de todos los camiones de bomberos y coches de la policía de camino a casa y traté de apurarme para no quedarme atascado en el tráfico que estaba creando. Cuando llegué a casa recibí la llamada telefónica de que había muerto y le encontraron allí. Paso por allí todos los días del camino al trabajo. Esto sucedió en marzo y no he podido volver a entrar en la tienda. Tenía 18 años y conducía a casa después de una gran noche de fiesta. A una cuadra de casa tomé la ruta habitual por un desagüe pluvial. No supe hasta la mañana siguiente que el cuerpo de una chica que conocía de la iglesia estaba en ese desagüe. La habían violado y asesinado. Atraparon al tipo un par de días después tratando de salir del estado. Fue la primera chica en darme una tarjeta de San Valentín y se merecía una vida mucho mejor. No sé si esto cuenta, pero cuando era joven no sabía que una persona estaba muerta, así que cuando estuve en el funeral me quedé al lado del cuerpo por un tiempo. Evalué la situación y comencé a pedirle a la gente que lo despertara porque tenía algodón en la nariz y papá tuvo que sacarme de allí. Estar embarazada de 8 meses con un bebé nacido muerto. Vivía en México trabajando como un expatriado cuando tenía 26 años. Solía ir de fiesta mucho, como de martes a sábado. Un amigo de casa vino a visitarme, así que naturalmente salíamos mucho. Esa noche fue el afortunado en recoger a una chica, así que tomamos un Uber de regreso a mi casa y cuando casi llegamos vimos a una persona tirada en el suelo a la vuelta de la esquina de donde yo vivía. Nos estábamos burlando de cómo una persona borracha puede dormir en algún lugar de la calle en México y no pensamos en eso más tarde esa noche. Por la mañana tenía que ir a trabajar, así que la niña me preguntó si podía llevar la casa de camino al trabajo y cuando llegamos a la calle donde la persona estaba acostada me sorprendió ver a los policías bloqueando la calle como yo. Todavía un poco borracho de la noche anterior, como no había de otra manera no podía conducir para salir del vecindario. La niña le preguntó al policía qué camino tomar y también le preguntó qué había pasado. El oficial de policía le dijo que el cadáver de un hombre que fue asesinado fue encontrado esta mañana. Estuvo realmente conmocionado durante los siguientes días, pero la chica estuvo normal el resto de los 20 minutos en coche hasta su casa. Una quitanieves derribó un cuerpo de un gran banco de nieve en la esquina de mi calle en medio del invierno. Mis amigos y yo no solo nos quedamos en esa esquina esperando el autobús para ir a la escuela todas las mañanas, jugamos en ese banco de nieve. La policía supuso que había estado allí durante unas 2 semanas, pero nunca supieron cómo. ¿Por qué estaba allí? Lo mejor que se les ocurrió fue que murió por la noche durante una tormenta de nieve. La nieve lo cubrió, el arado lo empujó hacia el banco de nieve y allí se sentó hasta la próxima gran nevada cuando el conductor del arado empujó más nieve hacia el banco y él apareció fuera. Me quedé hasta tarde en el dormitorio de un amigo viendo una película de Bollywood. Al salir del dormitorio, pasé por unos setos que oscurecían una cerca con un patio al otro lado. A la mañana siguiente descubrí que una niña se había emborrachado y se había caído de la escalera exterior del edificio. Ella yacía a unos metros de mí, al lado de la cerca. La encontraron poco después y todavía estaba viva cuando la ambulancia llegó a buscarla. Me sentí fatal durante mucho tiempo preguntándome si habría hecho una diferencia si lo hubieran encontrado un poco antes. Acampamos en una playa con mi esposa y cuando nos despertamos por la mañana, un cadáver estaba junto enfrente de nuestra tienda. Fue un excursionista que cayó desde una roca y el mar trajo su cadáver. Lo traigo en la arena y mi esposa llamó a emergencias. Vinieron en bote y tardaron la mitad del día en llegar a la playa porque el mar estaba agitado. Me quedé junto al cadáver cuando mi esposa advirtió a la familia que caminaba en nuestra dirección. No impidió que la familia con niños pequeños viniera y tomara fotografías. Cuando tenía entre 8 y 9 años, mi papá y yo estábamos pescando en el río cuando vimos este cadáver flotando a unos 10 pies de la distancia de nosotros. Mi papá decidió sacar un poste de pesca para engancharlo y llevarlo a la orilla para que no se perdiera en los rápidos río abajo. Cuando era adolescente solía pasear a mi perro por nuestro vecindario. Había una zona alejada de las casas, con muchos árboles y arbustos, que se inclinaba cuesta abajo. Caminaba allí todos los días y olía este extraño olor dulzón, pero no sabía por qué. Descubrí que había matado a una mujer y su cuerpo arrojado a los arbustos. Así que ahora sé a qué huele un cuerpo en descomposición. Detenido en la casa de un chico. Sus compañeros de trabajo se preguntaron por qué no había ido a trabajar. Pasé por su casa todos los días, así que me ofrecí como voluntario para ver cómo estaba. Después de llamar a la puerta, caminé hacia su garaje, miró hacia adentro y se había ahorcado justo al otro lado de la puerta.
En mi área donde vivo, hay una zona pantanosa donde algunos de los niños saltan en bicicleta y era muy popular. Siempre que alguien salía a dar un paseo en bicicleta, lo hacía al menos una vez al día. Una vez, mis amigos y yo estábamos merodeando por la entrada, y ten en cuenta que está completamente rodeado de arbustos. Aparte de la entrada que está al lado de una carretera, notamos que en los arbustos, ni siquiera muy adentro, había una bolsa de basura negra que parecía estar llena. Mis amigos y yo hicimos bromas acerca de que era un cadáver. Luego nos fuimos más tarde y disfrutamos el resto del día, bla bla bla. Luego, esa misma noche, durante la cena, mi madre dice que alguien metió a su perro muerto en una bolsa de basura y lo arrojó en esa área. La gente lo sabía porque otros niños lo habían abierto y lo habían encontrado allí.